la puedan ver más tarde con más detenimiento, porque aquí hay un montón de cositas para aprender. Ya muchachos, entonces vamos a hablar un poco de lo que es la estructura general del globo ocular. Entonces, ¿qué podemos hacer del globo ocular, muchachos? Es una estructura, es un órgano que pesa más o menos seguramente estos datos ya los han visto en Anato, pesa más o menos entre 6 a 8 gramos, ¿no? En promedio, dicen, de 7 gramos, pero 6 a 8 gramos es el promedio. Y tiene un diámetro de más o menos 25 milímetros de diámetro, ¿ya? Esas son algunas características anatómicas del ojo. Obviamente, muchachos, el globo ocular va a tener tanto un continente que hace referencia a los límites del globo ocular, como un contenido. Entonces, en el continente vamos a tener una túnica externa, que también se conoce como membrana fibrosa, es esta de aquí, membrana fibrosa, ¿no? Vamos a tener que esta túnica externa, membrana fibrosa, va a tener dos partes. Los 5 sextos posteriores, ¿no? Que corresponde a la esclerótica, y el sexto anterior, que corresponde a la córnea. Y entre esclerótica y córnea hay un espacio de transición que se llama el limbo esclerocorneal. ¿Ya? Ahorita vamos a ver en dibujos para que no se me estresen. Luego, después de la túnica externa, obviamente tenemos una túnica media, ¿no? Que también se conoce como membrana musculovascular, ¿es cierto? O también el otro nombre que tiene es la uvea, ¿ya? La uvea. Así también se le conoce a nuestra túnica media. Y esta túnica media va a estar compuesta, ¿no? De la coroides, ¿no? Que es la parte, digámoslo así, vascular, y dentro de la coroides pues vamos a encontrar los cuerpos ciliares, los procesos ciliares, y también aquí tenemos al iris. Ya muchachos, no se preocupen, eso lo vamos a ver con más detenimiento más adelante en las diapos, y esto de aquí es para tener una estructura mental más o menos de la clase de ahora. Y por último, tenemos la túnica interna, que la túnica interna, ¿no? O la lámina nerviosa, ¿qué cosa es, muchachos? No es otra cosa que la retina. ¿Ya? Nuestra túnica interna es la retina, es la encargada de transmitir los impulsos visuales hacia la corteza cerebral. Y, o sea, esto es lo que corresponde al continente. Y obviamente en el contenido vamos a tener al cristalino, ¿no? Que está entre la cámara anterior y posterior, el cuerpo vítreo y el humor acuoso. Cada uno de estos lo vamos a ver en detalle más adelante. No nos preocupemos ahora. Si desean, tomen su captura de pantalla para poder continuar con la clase. Listo, vamos a seguir entonces. Ya muchachos, miren, todo eso que les he dicho hace un momento se resume en este dibujo. Así que si yo pudiera aconsejarles algo, ¿no? Darles un consejo, es que ahorita en este momento tomen una captura de pantalla de esta imagen, ¿ya? Y la tengan al costado de su, o sea, si tienen la pantalla de su laptop, pónganla a un costadito. Dividan la pantalla en dos y pongan esta imagen a un costado. ¿Por qué? Porque esta imagen nos va a ayudar a guiarnos, ya a lo largo de toda la clase. Porque guiarse a veces, ¿no? Al menos si tienen el problema que yo tengo, que me cuesta un montón orientarme en el espacio, imaginarme qué cosa es anterior, qué cosa es posterior, interno, externo, superior, inferior, lateral, medial. Si tienen el mismo problema que yo, tienen que estudiar con el dibujo al costado. ¿Ya? Entonces, yo les aconsejo que le tomen una captura, ¿no? Lo pongan en una diapo, en un Word, en lo que quieran, y ténganlo al costado, para conforme vayamos viendo la clase, lo puedan ir comparando y puedan ir guiando. ¿Ya, muchachos? Entonces, todo lo que he dicho hace un ratito está aquí, resumido en esta imagen, ¿no? Como les había dicho, más o menos tiene un peso de 7 gramos en promedio, de 6 a 8 habíamos dicho, una consistencia firme, dura, y tiene un diámetro anteroposterior de 25 milímetros y un diámetro transversal de 23. Eso no me preocupa tanto porque eso ya lo han visto en anato. ¿Ya? Ahora vamos a ver la parte de histo. ¿Ya, muchachos? Que también bueno, incluye un poco la anatomía, al menos en esta parte. Entonces, vamos a ver aquí, muchachos. Vamos a repasar las túnicas. ¿Se acuerdan que habíamos visto una túnica externa o fibrosa, ¿no? Que constituía, ¿qué cosa? El sexo anterior era aquí la córnea, ¿no? Que es la que tenemos acá. La córnea, que es esta partecita que vamos acá de blanco. Y los 5 sextos posteriores, que son todo esto que estoy acá señalando con el puntero, que viene a ser ¿qué cosa? La esclerótica. Estos son nuestros componentes de nuestra túnica fibrosa o túnica externa. Luego habíamos mencionado ¿qué cosa? La túnica media, ¿no? O la capa media o vascular, o la V.
Entonces, miren muchachos, esto está representado aquí de color anaranjado. Todo esto anaranjado es la capa media, ¿ya? La capa media que se continúa adelante con el cuerpo ciliar, ¿no? Que también era parte de la túnica media, y más hacia adelante tenemos aquí al iris. Esto lo voy a encerrar aquí en un circulito, ¿no? Que es lo de la capa media, la coroides también, y bueno, el cuerpo ciliar también es parte de la capa media. Y por último, muchachos, tenemos a la capa interna, ¿no? Que viene a ser la retina con todas sus capas, que es la parte que se encarga de la generación, o sea, la parte visual, ¿ya? Retina. Lo voy a cerrar aquí en un cuadradito. Esa es la capa más interna. Ahora, muchachos, la retina, ¿no? No es que acabe aquí, en la parte roja. La retina continúa hacia adelante. Pero aquí en esta parte roja hay una división, ¿no? De la retina. ¿Por qué? Porque hay una parte de la retina que es fotosensible, ¿no? Y una parte de la retina que es no fotosensible. O sea, la parte fotosensible es la parte posterior, ¿no? Y la parte no fotosensible es la parte anterior. Y estas dos están separadas, ¿por qué, muchachos? ¿Cómo se llama esa estructura? O esa parte que separa la parte sensible de la no fotosensible. ¿Saben cómo se llama? ¿Han leído algo? Ajá. Muy bien, Daniela. Muy bien. Es la hora serrata. Exacto. Hora serrata. Entonces, esta parte sería la hora serrata. Entonces, ¿cuál sería la hora serrata aquí? Esta parte de acá. Muchachos, esta de aquí vendría a ser la hora serrata. Ya, tenganlo en cuenta porque eso va a ser importante cuando veamos más adelante todas las capas del ojo. Y listo. ¿Qué más podemos decir de este dibujito? De acá podemos decir un montón de cosas. Y aquí las he encerrado en circulitos azules. Tenemos una división, ¿no? Si dividimos el ojito, ¿no? Por delante del cristalino tenemos dos cámaras. Una cámara anterior, que está limitada por adelante. Miren, esto es cuestión de observar la imagen nada más. Por la parte posterior de la córnea, y por atrás está limitada ¿por quién? Por la parte anterior del iris. Ya muchachos, esos son los límites de la cámara anterior. La córnea y el iris. Mientras que en la cámara posterior, sus límites van a ser por adelante, la parte posterior del iris, y por atrás, ¿quién está? Miren, el cristalino. ¿Ya? Esos son los límites. Ya muchachos, de tanto la cámara anterior con la posterior. Entonces voy a poner acá, en la cámara anterior, sus límites son la parte posterior de la córnea, ¿no? Y por atrás la parte anterior del iris. Mientras que en la cámara posterior, la parte anterior va a ser la parte posterior del iris, y la parte, o el límite posterior, va a ser la parte anterior del cristalino. Listo. Ahora, tanto en la cámara anterior como posterior, muchachos, hay un fluido que está ahí, ¿no? Que ocupa estos espacios. ¿Cómo se llama? ¿Saben? Ajá, muy bien, es el humor acuoso. Perfecto, muchachos. Humor acuoso. Y obviamente en la parte posterior está la cavidad vítrea, donde, muchachos, su nombre lo mismo lo dice, debe estar el humor vítreo. Está ocupando todo ese espacio, toda la parte posterior del globo ocular. ¿Qué otra cosa podemos sacar de esta imagen, muchachos? Miren, he puesto aquí los ejes tanto anatómico como visual del ojo, que no son los mismos. El eje anatómico pasa tanto por el polo anterior como el polo posterior. El polo anterior, miren, aquí es el centro de la córnea, ¿no? Que es el mismo polo para ambos ejes, el mismo límite anterior. Pero el eje anatómico, muchachos, su polo posterior, ¿no? El polo anterior del ojo, ¿está en dónde? Está entre el disco óptico, ¿no? O la papila óptica, que es esto de aquí, y la fóvea. Entre esos dos, el punto medio corresponde al polo posterior del ojo. Entonces ahí, listo, ese es el polo posterior. Y entre esos dos puntos, no tanto del polo anterior como del polo posterior, trazamos una línea y ese es el eje anatómico.
Mientras que el eje visual, muchachos, igual, parte del mismo polo anterior en el centro de la córnea y se va hacia posterior, ¿en dónde? En la fóvea, que es el lugar donde tenemos mayor agudeza visual, por eso que es nuestro eje visual, hacia la fóvea. ¿Ya? Y este acá se llama polo posterior. Ese puntito rojo es el polo posterior, que está entre la papila o el disco óptico y la fóvea. ¿Ya, muchachos? Listo. Eso es, en gran cuenta, el resumen de la clase de hoy, ¿ya? En cuanto a la estructura del ojo. Entonces, tomen una captura de pantalla. Si pueden hacer lo que le he dicho, sería genial. Si no, vamos a seguir. Si ustedes confían o tienen una imagen ahí a su lado del globo ocular, bacán, porque eso nos va a permitir orientarnos un poco más. Entonces, tomen su captura y seguimos. Listo. Vamos. Y muchachos, miren, eso es prácticamente lo mismo, pero ahora visto histológicamente, no es un corte histológico, de ese es un ojito de conejo, ya que es probablemente lo mismo que vayan a ver ustedes en su clase o en sus prácticas en laboratorio. Entonces, a ver muchachos, vamos, yo les voy señalando las estructuras y ustedes me van diciendo qué cosa es, ¿ya? A ver, ¿qué cosa será esto de aquí? Ajá, muy bien, eso es la córnea, perfecto. ¿No? Que son el sexto anterior. Y lo que está detrás de la córnea, toda esta capa fibrosa que viene atrás, ¿qué cosa será? Muy bien, es la esclerótica, exacto. La esclerótica. Entonces, esto es esclerótica. Listo. Miren, esta capa pigmentada que está por debajo de la esclerótica, que se ve aquí de color medio marrón, ¿a qué corresponderá, muchachos? Muy bien, la coroides. Exacto, la capa vascular, la capa media. Y miren, este acá que justo se está desprendiendo, que también se puede desprender en una persona normal, viva, ¿no? Que se desprende de la capa más interna. ¿Qué cosa será? Es una enfermedad, es un problema bastante frecuente en personas que tienen traumatismos. La retina, ¿no? Se puede desprender también. Produce el desprendimiento de la retina. Ya está, muchachos. Esa es la retina. Ahora miren, vámonos hacia adelante. ¿Cómo se llama este espacio? Así es la cámara anterior. Muy bien. Cámara anterior. Y este que está detrás, hago referencia al espacio. ¿Qué cosa será? Cámara posterior. Muy bien. Y esta estructura, muchachos, que viene por acá, ¿sí? Acá. ¿Qué cosa es? El iris. Muy bien. Y, y este de acá. Ajá, el cristalino. Ya está, muchachos. Ya, una más, una más, una más, una más. Esto de acá. No, no es el proceso ciliar. Los procesos ciliares son estas cositas que vemos aquí. Uno, dos, tres. Esas chiquitas son los procesos ciliares. Pero todo esto de aquí, el conjunto, el proceso ciliar es una prolongación. Está cerca, está cerca. Tiene ciliar también como apellido, pero no es proceso. Ya le dije la respuesta.
¿Nada? Ya, lo soy yo. Ajá, ahora sí. Cuerpo ciliar. No, es el cuerpo ciliar. Cuerpo ciliar, muchachos, es toda la estructura. Toda la estructura. Y los procesos ciliares son estas prolongaciones que vemos aquí. Uno, dos, tres, cuatro, así chiquititas. Son los procesos ciliares. ¿Ya? Entonces, queda claro hasta aquí, ¿verdad? Listo. A ver, y esto de acá, muchachos, que está por atrás, miren, ¿qué será esta estructura? Ajá, es el nervio óptico. Muy bien. Que está entrando acá, miren, muchachos, justo en la papila, ¿ven? Es una elevación. Es el nervio óptico. Esta, muchachos, esa es la estructura del ojo vista histológicamente. Ya, así, en una visión macroscópica. Tomen una captura de pantalla si desean para poder continuar con la clase. Listo, vamos a seguir entonces. Ya está, muchachos. Entonces, vamos a hablar primero de la túnica externa, ¿no? La capa más superficial del globo ocular, que correspondía a la túnica fibrosa, ¿no? Y como ya habíamos dicho, vamos a ir ahorita de adelante hacia atrás. Entonces, la córnea, habíamos dicho, muchachos, que era la parte o el sexto anterior de la capa externa, ¿no? O en la túnica externa. Que muchachos, el sexto anterior. Y está conformado por 5 estratos, muchachos. La córnea tiene 5 estratos. De estos 5 estratos, 3 son celulares, o sea, contienen células, 3 son celulares, y 2 son acelulares, ¿no? O no celulares, contienen solamente, es membrana, no celulares. Ya está, muchachos. Y aquí viene la mnemotecnia. Hay una mnemotecnia para acordarse de esto. Ustedes conocen el abecedario, ¿no, muchachos? Supongo. Si saben leer, deben conocer el abecedario. Entonces, la forma en la que vamos a recordar las cinco capas de la córnea es justamente acordándonos de nuestro abecedario. ¿Ya? Entonces, miren, ¿ah? Esta es la parte anterior y esta es la parte posterior. Entonces, nos vamos a acordar así, miren. A, de epitelio corneal anterior. Luego de la A, ¿quién sigue en el abecedario? La B, ¿no? De la capa de Bowman. Luego, ¿qué sigue? La C. ¿Por qué C? Porque este acá es estroma corneal. Entonces, aquí no vamos a acordar de C, pero una C así. La C de córnea, la E de estroma. Luego viene la D, de membrana de Descemet, y luego viene la E. Pero muchachos, como aquí acaba nuestra mnemotecnia, ustedes saben cómo se dice fin en inglés, ¿no? A ver, vamos muchachos, ¿no? Es clase de inglés también, además de esto. ¿Cómo se dice fin en inglés? End. Muy bien. Entonces, aquí acaba nuestra mnemotecnia. Entonces, esto es el final. ¿End de qué? De endotelio corneal. Entonces, muchachos, ¿cómo se van a acordar de las 5 capas de la córnea? Se acuerdan del abecedario. A, B, C, D, y como aquí acaba en la E, end, de endotelio corneal. ¿Ya? Ahora sí, nunca se van a olvidar. Ya estamos, muchachos. Entonces, ¿qué podemos decir de cada uno? ¿Qué podemos decir de cada capa de la córnea? Tenemos, por ejemplo, por si acaso no me crean, me he pasado horas creando técnicas para ustedes, ¿no? Para que luego no me juzguen. Ya, muchachos, entonces, ¿qué podemos decir del epitelio anterior de la córnea? Es un epitelio estratificado plano no queratinizado, ¿ya? Voy a ponerlo acá. Epitelio estratificado plano no queratinizado, no tiene queratina. Listo, muchachos. ¿Qué otra causa podemos decir aquí? Que tiene también, ¿qué cosa? Microvellosidades. ¿Ya? Y eso se puede ver, se puede ver aquí en el grafiquito que tenemos al costado, ¿no?
Esto es el epitelio anterior que corresponde a esta parte del gráfico, ya es nuestro epitelio anterior. Como ven, en la parte apical tenemos microvellosidades. Estas acá son las microvellosidades. Entonces, ¿qué tipo de epitelio tiene la capa anterior del epitelio corneal? Epitelio estratificado pero no queratinizado con microvellosidades. Tiene un grosor de más o menos, porque eso les encanta preguntarles a ustedes, no sé por qué, 50 micrómetros. ¿Ya, muchachos? Y tiene una capacidad de recambio alta, ¿no? Se recambia cada 7 días más o menos. O sea, todo tu córnea se está recambiando todos los días, o sea, cada semana una vez se recambia, ¿no? Tienes una córnea nueva cada semana, se recambia cada 7 días. Y como vemos aquí también, muchachos, miren en el dibujito, acá tenemos un nervio que está subiendo. Tiene abundantes terminaciones nerviosas, ¿ya? Terminaciones, voy a ponerla acá, nerviosas, abundantes. Voy a ponerla acá bastantes, 3 cruces. Ya está, muchachos. Eso es lo que podemos decir de nuestro epitelio anterior de la córnea. Luego pasamos a la capa de Bowman, o la membrana de Bowman, ¿no? Que es la membrana basal anterior, porque es la membrana basal del epitelio anterior, muchachos. ¿Ya? Y obviamente, si es membrana basal, va a estar compuesta ¿de qué? De fibras colágeno, ya en este caso, de tejido conjuntivo, fibras colágeno. Y estas fibras colágenas van a tener una orientación aleatoria, o sea, están dispersas y no siguen un patrón específico, ¿ya? Y esta membrana de Bowman también es una barrera frente a infecciones, barrera contra infecciones. Y otra cosa, muchachos, importante aquí, la membrana de Bowman, que no se olvide, es que esta membrana no se regenera. No se regenera. Si se daña, cicatriza y se queda con su cicatriz. No regenera. ¿Ya? Listo, muchachos. Y aquí, obviamente, en este dibujo es difícil ver la membrana de Bowman porque es una lámina basal nada más. Pero aquí ya está aumentado, pues, ¿no? Esto que está aquí en rosadito sería la membrana de Bowman. ¿Ya, muchachos? Listo. Luego pasamos a la siguiente, la C, ¿no? De corneal, de estroma corneal. Perdón, muchachos, tengo que hidratarme porque estoy un poquito con dolor de garganta, como todos los lunes, de consultorio que es fatal porque tengo que ver como 25 o 30 pacientes. Terrible. Ya. Entonces, el estroma corneal, muchachos, ¿qué podemos decir del estroma corneal? Que este estroma corneal ocupa casi el 90% de toda la córnea, de todo el grosor de la córnea. Casi todo es estroma corneal. ¿Y qué otra cosa podemos decir, muchachos? Que esta capa es avascular, no tiene vasos sanguíneos. ¿Dónde está? Aquí, avascular. Listo. ¿Qué otra cosa podemos decir, muchachos? Que miren aquí los dibujitos. Aquí, este gráfico. Vemos que está formado por haces paralelos, ¿no? Miren, un haz paralelo, otro haz aquí, otro haz abajo, otro haz abajo. Entonces, está formado por haces paralelos. Y esos haces paralelos son más o menos 60. Paralelos son más o menos 60. Y, muchachos, están formados ¿por qué? Por colágeno. ¿Qué tipo de colágeno? Colágeno tipo 5. ¿Ya, muchachos? Ese es el tipo de colágeno. Y además de eso, entre haces, ¿no? Vemos aquí, acá hay un haz, ¿no? Y encontramos entre haces estas células, que son ¿qué cosa? Fibroblastos. Porque los fibroblastos son los encargados de secretar el colágeno. Fibroblasto. Entre los haces. Y aquí serían pues todos estos núcleos que hemos visto alargaditos, ¿no? Todos estos serían nuestros fibroblastos. ¿Ya? Listo, eso es lo que corresponde a nuestro estroma corneal. Ah, otra cosita. Además de colágeno, podemos encontrar proteínas, como ¿quién? Como los proteoglucanos. Pero los proteoglucanos aquí tienen su nombre.
¿no? Y, perdón, aquí los proteoglucanos se llaman, ¿cómo se llaman aquí? Se llaman lumicano, ¿ya? Así se llama el proteoglucano del estroma corneal. Se llama lumicano. Ya está. Listo, eso es lo que corresponde al estroma corneal. Y ahora vamos a ver la membrana de Descemet, la D. Entonces, la membrana de Descemet o membrana basal del epitelio posterior, porque acá está el endotelio corneal o epitelio posterior. ¿Ya? Entonces, ¿qué podemos decir de la membrana de Descemet, muchachos? Que tiene un grosor de 10 micrómetros, ¿no? Delgadito es, ¿no? 10 micrómetros y tiene aspecto de un filtro. ¿Por qué? Porque hay fenestraciones. Aspecto de filtro porque es una membrana que está fenestrada, tiene huequitos. ¿Ya, muchachos? Y esta membrana de Descemet, a diferencia de la membrana de Bowman, sí tiene capacidad de regeneración, entonces sí regenera. Ya está, sí se regenera. Y por último pasamos al END, el endotelio corneal. ¿No, muchachos? Y este epitelio, a diferencia del otro que es certificado, es un epitelio simple plano. ¿Ya? Epitelio simple plano. Epitelio simple plano. Y este epitelio es importante, ¿por qué, muchachos? Porque este epitelio va a permitir, ¿qué cosa? El intercambio metabólico. O sea, este epitelio va a encargarse de que la córnea esté nutrida. ¿Por qué? Porque por aquí van a difundir todos los nutrientes. Es intercambio metabólico. Muchachos, el intercambio metabólico. Y este de acá tiene una capacidad limitada de regeneración. O sea, voy a poner acá regeneración más menos, ¿no? O sea, puede regenerarse, pero no mucho. Por eso que cuando este endotelio, este epitelio posterior se daña, muchachos, hay que hacer, ¿qué cosa? Un trasplante de córnea, ¿ya? Porque si no, no hay buena regeneración. Entonces, acá tenemos todas las capitas que hemos mencionado, ¿no? En la parte anterior, este será el epitelio, ¿no? Que es un epitelio certificado, plano, no queratinizado, con microvellosidades, que está apoyado sobre su membrana basal, que es la capa de Bowman, o la membrana de Bowman. Por debajo de esto, ya está el estroma corneal, más interior, la membrana de Descemet, que es la membrana basal del epitelio que se encuentra posterior, o el que se conoce como endotelio corneal. ¿Ya, muchachos? Entonces, esto de aquí, como les decía, es la parte anterior, ¿ya? De la córnea. O sea, acá encima de esto hay aire. ¿Ya, muchachos? O sea, es nuestra córnea tal cual. Habrá conjuntiva, qué sé yo, pero no hay nada más. Y esta parte es la que va a conectarse con la parte de la, bueno, como es córnea, con la parte del, por acá está el humor acuoso. ¿Ven? Justo que está escrito, no me doy cuenta. El humor acuoso. Ya, muchachos. Me había olvidado de un dato, de una imagen anterior. Ahorita vamos a volver a esa imagen para darles el dato que me había olvidado. Tomen la captura de pantalla, muchachos, de esta diapo y continuamos ahorita. ¿Ya? Listo, entonces voy a regresar unas diapos antes porque me había olvidado aquí de esto de acá, del aparato dióptrico. Ahorita no sé cómo me acordé. El aparato dióptrico. El aparato dióptrico del ojo. O sea, ¿qué cosa es el aparato dióptrico? Son todos los medios, muchachos, que van a hacer que los haces de luz que entren por nuestro ojo, por nuestra córnea, se reflejen para poder formar adecuadamente la imagen. Entonces, 4 elementos conforman el aparato dióptrico de nuestro ojo, que son ¿cuáles? Primero, la córnea, ¿no? Luego, ¿cuál? El cristalino, y luego los dos humores, ¿ya? El humor acuoso y el humor vítreo.
De estos cuatro, muchachos, ¿cuál creen ustedes que será el más importante? ¿O cuál han leído que es el más importante? ¿Nadie? ¿Nadie sabe cuál es el medio de reflexión? Ya, por ahí dicen el humor acuoso. ¿Alguien se atreve a dar otra respuesta o está de acuerdo? Bueno, en vista de que no hay respuesta, el más importante, muchachos, de esto es justamente la luna. Ya voy a ponerle acá tres cruces. Es el medio de refracción más importante del ojo y luego le sigue el cristalino. El humor acuoso y el humor vítreo intervienen poco, pero el humor acuoso es importante, ¿por qué, muchachos? Porque este humor acuoso es el que va a nutrir a la córnea, ¿no? Y al cristalino. Los muchachos los va a nutrir por medio de procesos de difusión. Eso lo vamos a ver ahorita, en un ratito. ¿Ya? Pero eso de ahí para que no se olviden. Ya, listo. Entonces, ahora sí, habiendo dicho esto, vamos a continuar. Entonces, esto lo hemos visto. Y esta acá acabamos de darlo. Listo. Entonces, luego de la córnea, que le sigue, ¿no? Es la parte ya de la esclerótica, ¿no? Que es la parte posterior, por así decirlo, de la túnica externa. ¿No, muchachos? Entonces, esta esclerótica no es una capa opaca que está formada por tejido conectivo denso. Voy a poner acá, opaca, formada por tejido conectivo denso. O sea, esa es su estructura general, global, ¿no? Tejido conectivo denso. Y muchachos, esta parte de aquí, a diferencia de la córnea que es avascular, sí tiene vasculatura, ¿ya? Sí vascularizada. Entonces, la córnea es avascular, pero la esclerótica es vascular, tiene vasos sanguíneos. Y esta córnea, perdón, esclerótica tiene tres capas. Muchachos, aquí en la imagen está al revés, ¿ya? Esta es la lámina epiescleral, la sustancia propia, y la lámina fusca es la lámina que está pegadita a la coroidea, ¿ya? Entonces, esto es como si estuviera interno y esto es más externo, ¿ya? Aquí en el dibujo está volteado, como si le hubieran puesto de cabeza todas las capas. Entonces vamos empezando aquí, desde más superficial, la lámina epiescleral, muchachos. Esta lámina epiescleral, ¿no? Es, ¿qué cosa? Tejido conectivo laxo. Ya, tejido conectivo laxo. Está por sobre la esclera, no pertenece en sí a la esclerótica, ¿ya? Es un tejido conectivo laxo que está rodeando a la esclerótica que le va a permitir el movimiento dentro de la cavidad ocular. Perdón. Esta sustancia propia de la esclera, muchachos, se conoce con otros dos nombres. Es la cápsula de Tenon o, ¿cuál es el otro? O, esto es, muchachos, lo que se conoce como la esclerótica propiamente dicha, ¿no? La esclerótica como tal. Esclerótica propiamente dicha. Cuando se refieren a esclerótica, se hacen referencia a esta capa. Y esta capa sí, pues esta capa sí es tejido conectivo denso. Esto es tejido conectivo denso. Está formado por haces de fibras colágenas gruesas. Fibras colágenas gruesas. ¿Ya? ¿Y por qué es importante esto, muchachos? Porque aquí en la cápsula de Tenon, o en la sustancia propia de la esclera, o en la esclerótica propiamente dicha, como ustedes quieren llamarlo, ¿qué cosa va a pasar? Se van a insertar los músculos externos del ojo. Inserción, inserción, bueno, van a insertar los músculos extraoculares, ¿no? Que esos los han visto ya seguramente en anatomía. El oblicuo superior, oblicuo inferior, recto medial, recto lateral, esos de ahí, extraoculares. Ya está. Listo, muchachos.
¿Ya? Eso es lo que corresponde a la sustancia propia o cápsula de Tenon o esclerótica propiamente dicha. Y por último tenemos la lámina fusca, muchachos, o, como les había dicho, supracoroidea, porque está encima de la coroides, que es la capa media.